juzgando con el juicio correcto. Cuando leí este texto esta semana, noté algo, y los que estaban aquí el miércoles debieran de notar algo. Hay un tema aquí que tuvimos una discusión el miércoles. El miércoles, lo que están aquí el miércoles, estamos estudiando el libro Pecados Respetables. Y si se dieron de cuenta, esta semana estábamos hablando sobre el orgullo. Y uno de los temas que estuvimos hablando fue del orgullo religioso. Y cuando leí este texto me vino a mente lo que estuvimos discutiendo. Muchas personas tienen sus posiciones claves que aguantan y no importa lo que tú le digas, ellos creen lo que creen, aunque vaya contra la palabra de Dios, porque eso fue lo que me dijo el pastor y es lo que yo creo, o esto fue lo que me dijo el rabí o el papa, y ellos creen lo que le dicen. Pero cuando uno mira la palabra de Dios, no es enseñanza de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de la voluntad de Dios, está hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde yo encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. Y yo cuando hago la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. En su contexto, hermanos. No yo sacando textos y tratando de aplicarlo a mi vida de como a mí me da la gana. Y otra vez, esa es una razón que otra vez me fascinó con el tema, porque estamos teniendo una discusión este miércoles y vamos a seguirla el miércoles que viene. Si quieren venir, podemos en los miércoles aquí hablamos aire libre, todo el mundo puede contribuir en la discusión. Yo creo que es mejor para uno crecer y entender, pero están todos invitados. Estoy promoviendo los miércoles para que vengan más personas. Pero diciendo eso, yo leyendo este texto, yo leí. Yo tengo unos, ¿cómo es en español? Biografías. Tengo unas biografías que he escrito por Steven Lawson de diferentes personas de la historia cristiana. Yo creo que es importante que nosotros estudiemos las personas que vinieron antes de nosotros para ver cómo Dios los usó a ellos y para animarlos a nosotros en nuestra fe. Y uno de las personas que yo he leído su biografía es George Whitefield. George Whitefield vivió durante el siglo XVIII y fue uno de los grandes predicadores del tiempo, conocido como el Gran Despertar. Dios usó a Whitefield poderosamente tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, mientras predicaba el Evangelio en campos abiertos a miles de personas. Whitefield era un hombre de increíble poder espiritual y también poseía notables habilidades físicas. Un miércoles en Filadelfia predicó en Society Hill, en Filadelfia, 2 veces por la mañana y unas por la noche. Y por la mañana le predicó a 6,000 personas y por la noche le predicó a más o menos 8,000 personas. El jueves, el día después, él les predicó más de 10,000 personas. En uno de esos eventos se informó que él abrió la boca y predicó del punto de Gloucester, es un local, y le pudiera otra vez, él hablando de encima del río de Delaware, él la predicaba y donde como bajaba el río, su voz cargaba. Y él le pudo predicar a más de 20,000 personas, más de 2 millas de donde él estaba parado. Por eso él tenía una habilidad física también encima de ser un hombre espiritual. Los pastores en este tiempo también, Charles Spurgeon, tú lees la biografía de Charles Spurgeon, él le predicaba a miles de personas
todos los domingos sin micrófonos. Otra vez, si yo me pongo a hablar sin este micrófono, ustedes todavía me pueden escuchar, ¿no? Pero imagínate un lugar lleno de más de 20,000 personas y yo pudiendo hablarle a ustedes y ustedes escucharme claramente. Otra vez, para ser un pastor en ese tiempo uno tenía que saber cómo proyectar su voz para las personas poder escuchar. 2 millas, 20,000 personas. Eso es un milagro de Dios, ¿no? Es que Dios es que hace esa obra. Pero ponte a pensar, cuando predicaba Whitefield, cuando predicaba Charles Spurgeon, no es nada comparado como cuando predicaba Jesucristo. Cuando Jesucristo se enseñaba, la gente se maravillaba, dice aquí la palabra, y estaban asombrados por su dominio a la palabra de Dios. Un hombre sin estudiar sabía la palabra de Dios, pero nosotros que nos conocemos a Él sabemos que Él mismo dio la palabra. Él la conoce porque viene de Él. En el texto de hoy, lo titulé Juzgando con Juicio Correcto. Y tengo tres puntos con respuestas de diferentes personas. Primero, la respuesta de los judíos. La respuesta de los judíos cuando él enseñaba se encuentra en los versículos 14 y 15. Y dice aquí la palabra, a la mitad de la fiesta, se recuerda que la semana pasada estuvimos hablando que los hermanos de él lo estaban forzando de ir a la fiesta y él dijo no, mi tiempo no ha llegado. Después de la festival pasar medio semana, fue que él fue y era el tiempo que Dios escogió para él ir, porque ellos están buscando matarlo. Otra vez, el tiempo de dar su vida todavía no ha llegado. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Tú viste que se puso a enseñar a la gente. Es difícil agarrarlo y matarlo ahí adelante de la gente, pero si lo podían encontrar antes, lo podían sacar y hacer lo que ellos querían con él. Una vez que él empezó a enseñar y estaba la gente ahí, se hacía difícil los oficiales otra vez llevarlo de ahí. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber las letras sin haber estudiado? Cuando llegó el tiempo de Dios, fue que ocurrió, hermanos. Otra vez, todo es apuntado por Dios y ocurre en el tiempo de Dios. Pero él aquí está repitiendo otra vez lo que ocurrió anteriormente. Y quiero que ustedes vean, ellos estaban buscando, ¿verdad? En los versículos anteriores que de la semana pasada dice, por esto en el 11 y el 12 dice, por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, cuando apareció del comienzo, arrepiente el señal, las preguntas cambiaron de quién él era a lo que él estaba diciendo. Pues que las preguntas comenzaron como preguntas personales de la persona de quien él era, y ahora las preguntas son más, ¿qué es lo que está enseñando este? ¿Qué es lo que está diciendo este? Porque sus enseñanzas fueron, ¿qué? Dice aquí, maravillosas. La gente nunca había oído nada como esto. Venían de uno que nunca había recibido entrenamiento y nunca ido a las escuelas rabinicanas y otra vez estaba enseñando cosas radicales, diferentes que ellos estaban acostumbrados a aprender.
Ellos dicen, ¿cómo puede este saber de las letras sin haber estudiado? Dentro de su pregunta había una pregunta más profunda sobre si ellos podían confiar o no en una enseñanza tan radical o lo que no conocían. Vemos la importancia de esta pregunta cuando nos damos cuenta que muchas personas hacen la misma pregunta hoy cuando escuchan la verdadera enseñanza de Cristo por primera vez. ¿Puedo confiar en esta palabra? ¿Es la verdad? Porque cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, hemos sido criados creyendo algo. Todo el mundo tiene un contexto del mundo que ellos tienen. Pudiera ser criado en una iglesia católica, una familia católica, o con costumbres y tradiciones católicas. Pudieran ustedes crecer musulmán, pudieran ustedes crecer siendo agnóstico, o nunca yendo a la iglesia. Todo el mundo tiene una enseñanza básica, mundana, donde ellos se crían. ¿Qué tienen? Ahora él está enseñando, pero el grupo que él tenía que eran personas religiosas, eran judíos. Y yo lo puedo comparar hoy más con los católicos de hoy en día, que son personas religiosas, que tienen sus creencias. Mayoría de ellos creen en Jesús, pero no creen y no andan en la verdad del Señor. Y es diferente. Yo creé tradiciones. Otra vez, para nosotros, la palabra de Dios es lo único que nosotros podemos, que usamos. Dios habla, esto está por encima de todo. Para ellos no. Para ellos la verdad, la palabra de Dios es importante, pero la palabra del Papa es tan importante como la palabra de Dios. Y también las tradiciones de ellos tienen tan importancia como la palabra de Dios y el Papa. Tú ves que ellos si la palabra de Dios contradice algo que ellos enseñan, como el nacimiento o como el bautismo de niños, que en ningún lugar en la Biblia no se enseña, ellos van atrás a sus tradiciones, que es algo que ellos han hecho a través de las tradiciones, y eso aguanta tanto peso como lo que enseña la palabra. Otra vez, si la Biblia contradice estilo de vida de fornicación o inmoralidad o el divorcio o el homosexualismo, pero el Papa dice que está bien, ellos van a aguantarse a la verdad de lo que enseña su líder, porque él tiene, en los ojos de ellos, él tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. Tú ves que ellos no actualmente están viviendo en la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Están viviendo una vida mezclada con alguna verdad y mucha mentira. Y tenemos que tener cuidado. Hasta en las iglesias evangélicas hay muchas enseñanzas erróneas. No toda iglesia es iglesia. No toda iglesia es una iglesia evangélica que enseña el evangelio de Jesucristo, que uno viene a salvación por arrepentimiento y fe. Es que, otra vez, hay muchas maneras de llegar a Cristo. En la mayoría de las iglesias hoy en día, yo creo que el 70% de ellos creen que hay diferentes maneras de llegar a Cristo. Está serio las cosas, hermanos. Tenemos que seguir predicando el evangelio fielmente, amén, sabiendo que la mayoría de ellos van a rechazar la verdad. Pero vemos como cuando Jesucristo habla, cuando habla Él habla con poder que viene de Dios.
Cuando, otra vez, hombres como él, vemos el ejemplo de Pedro, cuando él predicó, más de 5,000 personas vinieron a conocer al Señor. Vemos otra vez a Pablo cuando iba de lugar a lugar plantando iglesias, como Dios milagrosamente puede usar hombres para hacer la obra de él. Pero son hombres que caminan en la voluntad de Dios, que viven a través de la palabra del Señor. Y tú puedes saber los milagros que Dios hace a través de ellos. Vivimos en un tiempo, porque vemos tantas personas que son tan radicales, que abusan de los milagros y abusan de muchas cosas que enseña la Biblia, que muchas se han corrido al otro lado y rechazan muchas de ellas. Pero Dios, hermano, hace milagros hoy. Es que Dios es un Dios de milagros. Él puede hacer lo que Él desea. Él puede usar el quien Él quiera para hacer lo que Él desea. Pero esa persona, para ser usado de Dios, tiene que estar en la voluntad de Dios. Si no, Dios no te puede usar. Yo soy creyente, pero me gusta hacer esto, me gusta hacer mis cosas en Él. No, después tú no estás caminando en Él. Dios no puede usar al hombre que no está caminando en Él. Y ahí estamos hablando ya de la santidad. Un hombre que es santo, un hombre que otra vez cada día se está limpiando de sus pecados. Un hombre que cada día está arrepintiéndose de sus pecados. La mayor o la razón mayor que Dios no se ve hoy en día. Otra vez, ¿y cómo es que Dios se ve? ¿Gente brincando y saltando o gente viniendo al Señor? Porque el milagro más grande es una persona viniendo al Señor y conociendo a un Señor Salvador. Otra vez, esa persona, cuando realmente recibe a Cristo, va al cielo. Eso es un milagro. Un hombre que estaba muerto y ahora está vivo. Espiritualmente está vivo y vivirá para la eternidad. Ese milagro es más grande que cualquier milagro que yo pueda ver. Es que nosotros estamos pensando mucho como el mundo. Y queremos ver la evidencia cuando Dios a través de nosotros puede hacer milagros y traer muchos a conocerlo a Él. Y la razón que ellos no creen es porque nosotros no estamos predicando la verdad. Ahora, me desvío un poquito, pero vamos al punto 2. La respuesta de Jesús. En los versículos 16 al 18 vemos la respuesta de Jesús a ellos. Entonces Jesús, empezando en el 16, entonces Jesús les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en Él. Hablando del Señor. Yo me puse un poco a pensar. Jesús podía responder: sí, porque yo soy Dios. Podría ser su respuesta, ¿no? Porque Él es Dios. ¿Cómo es que Él puede hablar tantas cosas maravillosas? Porque Él es Dios. Podría ser pero es cierto, pero Él dio una razón diferente y dijo, y Jesucristo es nuestro ejemplo como hombres en este mundo. Y Él fue enviado por Dios. Jesús, si recuerdo cuando prediqué sobre Filipenses, el capítulo 2, Jesús en su humildad voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Mira lo que dice Filipenses 2, 5 al 7. No está aquí. Si quieren abrir sus Biblias, Filipenses 2, 5 al 6 dice: haya pues en ustedes esta actitud. Él es nuestro ejemplo, y nosotros debemos seguir esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿quién existe en forma de Dios? Dios. No consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. En otras palabras, él teniendo esa habilidad y autoridad podía clamar eso. Pero él no escogió clamar eso. Él decidió someterse a la voluntad del Padre como hombre y morir. Si seguimos leyendo el capítulo, él decidió vivir como hombre, cogió carne, él se encarneció, Dios se hizo hombre, él vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Él cogió hacer la voluntad de Dios. Él dice aquí el texto que él decidió ser un sirviente para nosotros. Y por eso él tiene nombre sobre todo. Jesucristo es Señor. Amén. Solo es nuestro ejemplo. Él me enseña a mí que yo tengo que humillarme. Tengo que someterme a Él. Y es que al hombre no le gusta someterse a Dios. El hombre quiere estar encargado. Yo quiero, y cuando hago algo, yo quiero también la gloria. Yo quiero, lo que yo digo es verdad, lo que yo hago es lo mejor. Otra vez, yo quiero reconocimiento. Y él pudiendo tener reconocimiento, él decidió no aceptarlo. Entonces, él prefirió ser un sirviente. Él es el sirviente perfecto, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Otra vez, yo debo decir, y el ejemplo, cuando leímos el capítulo entero, cada ejemplo de cada persona ahí es un ejemplo de un sirviente que se somete a servir a otros. Pero ¿a quién le gusta servir? Yo quiero recibir. Yo quiero otra vez un sirviente, un esclavo. No es una persona que recibe clama, otra vez que no es levantado, no es jactado. Y al hombre la carne desea eso. Y Él nos enseña a nosotros que eso no queremos, debemos de buscar someternos a Él y hacer la voluntad de Él. Donde quiera que Él me mande o Él me lleve. Aunque vaya a sufrir, aunque vaya a pasar por tiempos difíciles, voy a someterte a ti y tu voluntad, porque otra vez, mi reino no es en este mundo, es en el cielo. Yo puedo gozarme en que estoy haciendo la voluntad de Él en todo tiempo. Amén. Dice aquí en el 17, dice el Señor. Yo terminé el 6, el 12 a 6. Yo terminé el 6, perdóname. El 17 dice, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Otra vez. Él está hablando aquí a judíos que conocen la ley y andan a través de la ley. Pero también está diciendo que ellos no están haciendo la voluntad de Dios. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Porque el que anda en la voluntad de Dios es el que escuche la palabra de Dios. ¿Entiendes? Yo no voy a andar si yo no estoy escuchando la voz de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios diariamente? Sentándonos ahí esperando que nos hable. Él nos dejó un libro que nos dice todo lo que necesitamos saber. Esto se llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras escritas aquí están puestas por Dios. Él nos dejó. ¿Cómo es que nosotros sabemos de Jesucristo? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que sabemos todo lo que sabemos del Señor o de Dios? Porque está enseñado en la palabra de Dios. En este libro yo sé todo lo que tengo que saber. En este libro yo sé me enseña que yo soy un pecador. Otra vez. Estoy muerto espiritualmente, y si no fuera por Jesús me quedara muerto, y Él fue que me hizo nacer de nuevo, y soy una criatura nueva en Cristo, y es solo por Él y vivo por Él. Ahora, por eso yo hago la voluntad de Dios, porque yo hago lo que enseña la palabra de Dios. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios,
sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿No se dan cuenta ustedes cuando muchos hablan? Ustedes que están creciendo en las palabras, antes de conocer la palabra de Dios más profunda, antes de venir a la iglesia o antes de estudiarla más profundamente, ¿no te das cuenta que antes tú no notabas las boberías que dicen muchas personas y las herejías y las enseñanzas erróneas que tú escuchas a veces por la televisión o lees por el internet? Cuando uno sabe la palabra de Dios, sabe la voluntad de Dios y también sabe cuando escuche algo que no es de Dios. Y ¿cómo es que tú sabes? Porque la palabra de Dios es clara en eso, lo dice claramente. Yo vivo y me acuerdo de, si alguien te dice, tú eres muy bíblico, dice amén, porque otra vez, la voluntad de Dios es que nosotros seamos bíblicos, que andemos de acuerdo de su voluntad. No es malo, es una bendición ser hijo de Dios viviendo bajo la voluntad de Dios y siendo fiel a Él. ¿Somos siervos del mundo o somos siervos de Dios? No hay medio, hermanos. Tú eres de un lado o tú eres del otro. Jesús afirma tener un mensaje de Dios y luego dice en efecto, si no los reconoce es porque sus corazones no están dispuestos a someterse a Dios. En otra palabra es lo que está diciendo él. Amén. Vemos aquí en el verso 17 que Jesús, él conecta aquí la cabeza con el corazón. Él dice que la sumisión viene antes de la comprensión. La puerta de entrada a la mente es que el corazón. Si tú no tienes a Él aquí, tú nunca vas a entenderlo aquí, hermanos. Va a entender religión, va a tener enseñanza, va a tener muchas cosas, pero no lo va a tener a Él porque no lo tiene aquí. Tiene que tenerlo aquí antes de realmente entender lo que Él es, quién es Él aquí. Cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, nuestra capacidad de entender y comprender la verdad espiritual está comprometida, hermanos. O para decirlo simplemente, la incredulidad causa malentendimientos. Son muchas personas que están malentendidos cuando viene la palabra de Dios. Muchas veces puede ser porque realmente no tienen a Dios en su corazón. Él no está en ellos. Nosotros que somos hijos de Dios estamos en Cristo. Él es parte de nosotros. Él mora, dice las palabras en nosotros, de Dios, en nosotros. Estamos en Él. Andamos en Él diariamente. Amén. Jesús dice que la fe, que incluye confiar en Él y someterse a su voluntad, procede de la comprensión. Algunos cristianos piensan que el crecimiento espiritual se trata simplemente de más conocimiento de la Biblia. Creemos que muchos creen que asistir a cierto estudio bíblico significa que van a crecer más espiritual. Creen que leer algunos libros significa que ellos están más grandes o más, maduros en la fe. Creen que cierta persona puede citar muchos versículos de memoria es una persona madura. Pero la madurez espiritual viene cuando sometemos nuestra voluntad al Señor. Solamente ahí. La madurez espiritual significa que valoro unirme con Dios y a su pueblo, deseo de obedientemente ser la voluntad de Dios y no solo conocerlo, o no solo conocer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad. Es una cosa tener comprendimiento y es otra cosa tener sabiduría.
Te recuerdo cuando Salomón le pidió, cuando Dios le ofreció todo, él le pidió ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría, hermanos? Sabiduría es saber la verdad y hacer la verdad. Una persona que es sabia no solamente tiene entendimiento de la verdad, es una persona que hace lo que dice la verdad. Y un verdadero hijo de Dios va a hacer lo que enseña la palabra de Dios. No diciendo que los estudios son malos, no es diciendo que leer libros es malo, son buenas cosas y son buenas herramientas para nosotros crecer en él, pero eso solamente sin la conexión con el Señor no te va a ayudar a crecer. Porque no vemos aquí los fariseos, eran los más enseñados, conocían toda la escritura, pero a la misma vez Él no está condenando a ellos. Él está diciendo que ellos están malinterpretando la palabra de Dios. Eran los maestros de ellos. Y Jesucristo nunca condenó a la gente, Él siempre condenaba ¿a quién? A los líderes, porque estaban mal enseñando, mal interpretando la palabra de Dios. Vamos al tercer punto. La respuesta de las intenciones de los líderes. Vamos a leer de 19 al 24. Y dice aquí la palabra de Dios. ¿No les dio Moisés la ley? Y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, ¿tienes un demonio? Otra vez, ellos maybe no entendían, pero lo que ellos encontraron raro lo que le estaban diciendo. ¿Tienes un demonio? ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Ahora le explica lo que realmente pasó. Está yendo otra vez al capítulo 5, cuando trataron de matarlo a él por sanar el hombre. ¿Recuerda cuando predicamos sobre eso? En el día sábado. Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés le han dado la circuncisión. No porque sea de Moisés, porque la circuncisión vino antes de Moisés. Existía antes de la ley. Sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo un hombre en el día de reposo? No juzgan por la apariencia, sino juzgan por su juicio justo. Ellos están juzgando por su propio juicio justo. Los líderes religiosos de Israel querían matar a Jesucristo. Jesús se está refiriendo al capítulo 5, 17 al 18, donde se dice, pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y después dice el 18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso lo querían matar los líderes. Ahora en el 19 dice, ¿no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? En otras palabras, ustedes quieren matarme porque dicen que rompí la ley, pero su deseo de matarme viola la ley. Eran hipócritas. No dice Moisés que no mates en la ley. Y ustedes desean matarme a mí. La razón de la que odiaban a Jesús fue porque él exponió sus herencias. Él exponió su pecado o su propia injusticia, hermanos. El hecho de que Jesús vino, y MacArthur dice esto, dice, el hecho que Jesús vino
en busca de la gloria del que le envió, en lugar de glorificarse a sí mismo, verifica su afirmación de ser el Mesías verdadero y mostraba que no había en él injusticia. No se sorprende que los líderes judíos rechazaran a quien buscaba la gloria de Dios, pues eran ellos quienes recibían gloria a los unos de otros y no buscaban la gloria que venía del Dios único. Amén. Estoy de acuerdo de eso. Juan 5:44 también dice, cuando pueden creer, cuando reciben gloria de los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Y podemos ver esto, otra vez, los judíos que están buscando su propia gloria. Pero tenemos que mirar esto y mirar a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas por nuestra propia gloria? No por la gloria de Dios. Y eso lo estuvimos hablando el miércoles. Muchas veces podemos apuntarle a otro lo que está haciendo otro malo y condenar a otro cuando nosotros a veces estamos haciendo lo mismo, peor. Pero podemos esculpar lo que estamos haciendo nosotros. Pero cuando otra persona lo hace, condenamos, ¿no? ¿No es así? Pocas cosas son tan peligrosas como la propia gloria. ¿Qué motiva a un grupo de guardadores de la ley, los israelitas, a infringir la ley de manera flagrante? La propia gloria o la injusticia propia. Debemos entender lo atractivo que es la propia gloria. Nadie quiere pensar que yo soy malo o que es una persona mala. Yo estoy seguro que cada uno de esos judíos sentían justos, propiamente justos, de una justicia propia de quién ellos eran y como ellos estaban sirviendo a Dios y ellos estaban aguantando la ley de Dios y tenían una justicia propia. Pero a la misma vez estaban gloriando ellos en ellos mismos porque estaban demostrándole a todo el mundo, míralo como yo guardo la ley. Mira como yo soy obediente a la palabra de Dios. Y otra vez, yo le pongo leyes encima de las leyes para aguantar las leyes de Dios. Por eso los sábados, otra vez, no hacen nada. El día de sábado es para uno descansar, pero para ellos no romper esa ley. Ellos tienen leyes encima de las leyes, de cosas que no pueden hacer el sábado, que no es palabra de Dios. Y no es lo que Dios originalmente quería de ellos o quiere de nosotros. Como dije anterior, el día sábado era un día de descanso y la circuncisión era una circuncisión otra vez que Dios le dio a ellos. Y cuando ellos se tenían que, ¿cuándo es que ellos se tenían que hacer la circuncisión? A través de Levíticos capítulo 12, la circuncisión se hacía en el día 8 después del nacimiento. Lo que le está diciendo aquí que ustedes permiten uno que nace el sábado tenga la circuncisión el próximo sábado, que es día de reposo, y están bien con eso. Pero yo veo un hombre que necesita ser sanado, que es un milagro más grande, y es una necesidad, y dice que yo estoy mal, y están buscando condenarme. Eso está bien cuando tú lo haces, pero está mal cuando yo lo hago. Cuando tú lo rompes, tú puedes verificarlo, puedes buscar excusa y está bien, pero cuando otro lo hace, está mal. Estoy seguro si ellos pudieran sanar a ese hombre, estuviera bien. Porque ellos también estaban viendo, y vamos a ver en el capítulo 12, ellos lo que están viendo que Jesús le está quitando también la autoridad que ellos tienen sobre la gente. Porque si él verdaderamente era el Mesías, ellos querían que él fuera el Mesías a través de las reglas de ellos, para ellos seguir pudiendo justificarse y tener su propia gloria.
Y ellos cuando vieron que ellos estaban perdiendo esa fama, en el capítulo 12 fue cuando realmente vemos que el tiempo de él sí llegó, cuando él entró otra vez y ellos lo rescataron para matarlo. Personas que creen que están haciendo la voluntad de Dios están condenando el mismo Dios que lo está buscando rescatar. No tiene sentido, ¿no? Pero cada uno de nosotros caemos ahí, ¿no? Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando no estamos haciendo la voluntad, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y cada uno de ustedes, estoy seguro, si le pregunto por qué lo hace, va otra vez, me da una justificación en por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque nosotros somos famosos en justificar nuestros pecados. Está bien cuando yo lo hago, pero está mal cuando otro lo hace. Lo hago y otra vez, es la otra razón que estamos estudiando el libro Pecados Respetables. Porque hay muchos pecados que nosotros decimos que está bien, ese es todo el motivo del libro, pero otras personas que están haciendo pecados más grandes, extravagantes, otras inmorales, pueden apuntar y decir, mira lo que hace, y yo me siento, la cosa es cuando yo condeno eso, lo que está ocurriendo, yo me siento mejor de mí, porque estoy condenando a otro que está haciendo algo peor, pero en mi egoísmo y en mi orgullo estoy pecando de igual. En los ojos del Señor estoy pecando igualmente. Y no lo veo. Siempre estamos ciegos al pecado de nosotros. Pero podemos ver claramente el pecado de todo el mundo, ¿no? Estamos ciegos siempre cuando estamos fuera de caminar de la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que me convence a mí? Cuando estoy en la palabra de Dios. Y la palabra me enseña, wow, esto es pecado, esto está malo. Y estoy leyendo y meditando y Dios me está diciendo, recuerda lo que tú dijiste a ese hombre ese día. Tú estabas mal. Tienes que arrepentirte y debes de ir a pedirle perdón a él. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va guiando, nos va enseñando y nos está ayudando a poder caminar fiel en el camino que Dios tiene para nosotros. ¿No es así, hermanos? Lo que pasa con las personas que tienen su propia gloria o justicia propia es que ellos eliminan cualquier espacio para la gracia. Los líderes religiosos carecían de gracia, no extendían la gracia a otros y no hablaron con gracia, porque no vieron su propia necesidad de gracia y vieron su rectitud y pensaron que estaban bien. Gracia era irrelevante y necesaria para ellos. Si era innecesario para ellos, tampoco es necesario extenderle gracia a otros. Y esa es la mentalidad de una persona legalista. Tenemos muchos legalistas en la iglesia también, ¿no? Y otra vez, vamos a vivir de esta manera. Y si tú no estás viviendo de esa manera, tú estás fuera de la voluntad de Dios y lo condenamos, ¿no? Somos buenos en condenar. Pero la palabra de Dios también enseña. No es malo confrontarme, hermano, pero si yo veo a mi hermano en pecado, ¿qué es mi responsabilidad? Confrontarlo a él en amor, tratar de ayudarlo a él ver su error y traerlo a arrepentimiento y ayudarlo a restaurarse en el Señor, ¿no? ¿No es mejor hacer eso que condenarlo y echarlo para el lado y hablar de él? Buscar de matarlo como también estamos haciendo con el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia con una persona que ha experimentado la gracia y uno que no. La persona que realmente ha experimentado la gracia va a buscar extender esa gracia a otras personas. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él pudiendo poner otra vez, ponerlos para el lado cada uno de nosotros y echarnos para el lado, Él decidió morir por nosotros y perdonar nuestros pecados.
nosotros que hemos recibido esa gracia, debemos de extender esa gracia a otros. ¿No es así, hermanos? Vamos a leer el versículo 21 al 24 otra vez. Dice, Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Pero eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposos. Y quiero que ustedes vean que los líderes religiosos querían matar a Jesús porque sanó a un hombre en el sábado otra vez. Pero Jesús dejó que la curación y la circuncisión, y él quería notar que no son diferentes, es la misma. Él estaba enseñando, es la misma cosa, pero ustedes me están condenando a mí. Y él está enseñando a ellos que son hipócritas. Eso él lo está confrontando, y por eso ellos lo odiaban a él, porque él les notaba a ellos su error a su cara y también ante las personas. Y veremos después, la gente dice, mira, como él le ha hablado a ellos, y ellos lo dejaron ir. Y no hicieron nada otra vez porque tenían miedo de la reacción de la gente. Pero en ellos estaban buscando el momento para poder matarlo, porque él lo estaba acusando de ser hipócritas. Porque eran personas que estaban buscando su propia gloria. Él otra vez, él conocía el corazón de ellos, y el corazón de ellos no estaba unido con él. Ellos estaban siguiendo su propio Dios, su propia religión, pero no estaban buscando la voluntad del Dios del cielo, Jesucristo. Romanos 10, 3 al 4 dice, pues desconociendo la justicia de Dios, y esto habla a ellos y habla a toda persona que vive de la misma manera, pues desconociendo la justicia de Dios, todo que desconoce la justicia de Dios, y procurando establecer suya propia. Toda persona que desconoce la justicia de Dios establece su propia justicia. No se someten a la justicia de Dios. Cada persona que establece su propia justicia no se somete a la justicia de Dios. No es hijo de Dios. No anda en Dios. No puede ver. No importa lo religioso que sea, nunca está buscando a Dios. Vamos a concluir con estas palabras, hermanos. Tengo dos preguntas para hacerle a ustedes. ¿Cómo tratas a las personas que son diferentes que ti? Para los líderes judíos, la circuncisión en sábado estaba bien, pero no curaba. Para nosotros, la distinción puede ser la comida, la música, la manera que uno se viste, las prioridades, cómo tú crees tus hijos, puede ser muchas cosas. Pero la justicia propia es evidente en la forma en que manejamos esas diferencias. El punto central de la justicia propia es que el yo es el que divide, el que anda en él y no en él. Si yo tengo ese revelante de lo que yo digo y lo que yo hago, después yo tengo que otra vez arrepentirme. Tenemos que preguntarnos cuando le confrontamos a la persona, ¿por qué lo hacemos? ¿Estamos extendiéndole gracia a ellos o lo estamos condenando otra vez con nuestra justicia propia? Porque si no es la voluntad de Dios y no lo estoy haciendo con amor, estoy actuando como actuaron los fariseos, ¿no? Y a veces como cristianos hacemos eso también. Creemos que tenemos que condenar y coger la Biblia
y pegarle por encima a la cabeza de las personas para que ellos escuchen, ¿no? Es que tú no me estás escuchando, si te pego más duro, me escucha. Y verbalmente hacemos eso, ¿no? Y lo que hacemos es, en vez de atraer las personas, empujamos a las personas y se van rechazando. ¿Por qué yo quiero seguir un Dios así? Que me sigue condenando y perdonando. Tenemos que aprender a hablarle a las personas, hermanos. Tenemos que aprender cómo confrontar a las personas en amor. Yo te puedo decir la misma cosa en una manera amorosa y tratar de ayudarte a crecer en el entendimiento de Cristo para llevarte al arrepentimiento, para tú poder caminar en Él. No todo el mundo inmediatamente va a reconocer y aceptar todo. Tenemos que estar orando y estar mirando nuestros corazones y pidiéndoles que nos dé la gracia para confrontar y hablar a estas personas amorosamente. Amén. Y también, segunda pregunta, ¿disculpa en ti mismo lo que acusas a los demás? Son dos preguntas que salieron del mensaje. Hágate esa pregunta cuando condenas a uno o cuando estás condenando a uno en tu mente. ¿No hago yo lo mismo en otras áreas? Antes de condenar a otro, debes de condenarte a ti mismo, otra vez, y arrepentirte. Otra vez, extendiéndole la gracia a esa persona. Nosotros a veces hacemos eso porque nos hace a nosotros sentir mejor. Yo si puedo condenar a la hermana Doris, ahora de algo, me siento yo mejor y me puedo jactar, ahí no está la justicia propia, porque yo me digo yo mismo, yo soy superior que ella en estas áreas, y ella, otra vez, mira cómo camina ella. Eso se ve feo, hermanos, en las iglesias. Yo sí amo a Doris y la veo un error, en vez de condenarla, voy a tratar de ayudarla a confrontar su pecado y restaurarla para que ella esté andando fiel en el Señor y que esté a ella bien. Porque lo que va a pasar es un día yo voy a estar en el lugar donde está ella. Y yo voy a estar pasando por tiempo. Ella no está pasando por nada malo. Yo la estoy usando como ejemplo. Si no vaya después decirle, Doris, ¿qué es lo que te pasa? Pero lo que quiero decir es que un día yo voy a estar ahí. Porque no todo el mundo anda aquí todo el tiempo, no todo el mundo está encima de las montañas todo el tiempo. Hay los valles de la vida, ¿no? Y hay tiempos en mi vida donde yo voy a necesitar la gracia extendida a mí por otros y por mis hermanos. Otra vez, maybe un día yo caigo en un pecado y necesito a un hermano que me extiende la gracia y me ayude a mí. Es que nunca sabemos dónde vamos a estar. Yo no puedo garantizar nada, ¿no? En este mundo. ¿Ustedes se pueden? No. Pero sí lo que sé es que cuando yo conozco al Señor, yo conozco su palabra, tengo una relación con Él, lo estoy buscando diariamente en oración y buscando su palabra, pero no buscando la palabra de Él para condenar a otros, buscando la palabra de Dios para, otra vez, que me ayude a mí, convencerme a mí de mis pecados, para limpiarme y refinarme de mis pecados, para ayudarme para ser más y más a Él y caminar en la voluntad de Él. Y cuando tengamos una iglesia así, tengamos una iglesia madura en el Señor, siempre sabiendo dónde venimos y dónde podemos caer cuando no nos estamos cuidándonos unos a otros. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Yo oro, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en poder comprender la profundidad de tu enseñanza, Señor, y ver que nosotros a veces actuamos como las personas que nosotros no deseamos o que no creemos que somos, Señor. Y a veces actuamos peor. Ayúdanos a no ser fariseico en nuestro vivir, Señor. Ayúdanos a no ser hipócritas en nuestro vivir. Ayúdanos,
ser fiel a ti y tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar conectado con nuestro corazón en ti, Señor. Estar en Cristo. Y deje que esto nos ayude a crecer en nuestra maduración y sabiduría en nuestra vida, Señor. Yo oro que esta verdad otra vez sea real en la vida de cada persona escuchando este mensaje hoy. Oramos por su nombre, Cristo. Amén. Amén, hermano.